¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión número 5, fin de semana de la plataforma Aprendo en Casa con el profesor Enzo Céspedes. Hoy el fondo de esta presentación ya nos está indicando que vamos a hablar algo sobre la naturaleza. Es correspondiente al área de personal social. La actividad de hoy se llama Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales. Hoy será la parte 1 y la meta que debemos alcanzar el día de hoy en esta sesión es explicar los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. Entonces vamos a tratar de explicar qué hace que las personas seamos más o menos vulnerables ante un fenómeno natural. Leamos esta noticia que sucedió en este año. Es del 21 de febrero de 2020. Huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias de este viernes, 21 de febrero, activaron la Quebrada del Diablo, así se llama el lugar, y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. Llegó hasta el centro de la ciudad. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Un huaico inundó gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes, luego de que se activara la Quebrada del Diablo, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. El aluvión inundó calles, avenidas, mercados y los terminales pesquero y terrestre. Los ríos de agua y lodo llegaron hasta el centro de la ciudad. En comunicación con Radio Programas del Perú, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. Este es un hecho real que sucedió allá en la ciudad de Tacna, y aquí está una foto de la tragedia que sucedió por allá, originada por el huaico que llegó hasta el centro de la ciudad. Miren los autos cómo se los lleva el agua. Todo el agua acá se ha metido, parece una piscina enorme en el centro de la ciudad. Bueno, entonces esta noticia nos lleva a hacernos algunas preguntas de reflexión primero, en forma oral. ¿Qué observas en las imágenes? Lo que observas tú, ¿no? Está inundado todo. ¿Qué elementos naturales observas? Elementos naturales que vamos a ver a continuación son todos aquellos donde el hombre no ha intervenido. ¿Qué elementos sociales observas? De igual manera, vamos a ver a continuación también eso. ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? El huaico. ¿Cuándo ocurrió? 21 de febrero. ¿En qué estación del año ocurrió? ¿En qué estación estábamos al día 21 de febrero? En pleno verano, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió? ¿Y por qué se produjo este fenómeno? Ocurrió en la ciudad de Tacna. ¿Y por qué se produjo? Dice, por las fuertes lluvias. Allá en esa parte del Perú, en el verano está lloviendo, mientras que aquí nosotros en Lima estamos con mucho calor. Elementos naturales, como lo decíamos, es todo aquello propio de la naturaleza donde el ser humano no tuvo nada que intervenir. Las montañas, los cerros, los árboles, la vegetación, el agua, los ríos, lagunas, el viento, las nubes, el sol, todo ello forma parte de los elementos naturales. En cambio, los elementos sociales son naturalmente donde ya el hombre intervino, todo lo que construyó el hombre. Edificios, viviendas, autos, pistas, puentes, carreteras, etc. Todo lo que el hombre ha hecho. Generalmente el hombre siempre está transformando la naturaleza. Esta es la pregunta de discusión que vamos a analizar en este día y al cual vamos a llegar a responder después de leer un poquito de información. Las preguntas son: ¿por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Y qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o un poblado frente a los huaicos? Vamos a tratar de responder a esas preguntas a partir de la información que vamos a leer ahora. Esto está en la sección de recursos de la plataforma. Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. Un aluvión es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas. Se desplazan con gran velocidad a través de quebradas o valles en pendiente, es decir, en bajada, debido a la ruptura de diques naturales y o artificiales o desembalses de lagunas o intensas precipitaciones, es decir, intensas lluvias,
en las partes altas de valles y quebradas. El huayco es un término peruano de origen quechua, que significa quebrada. Es un tipo de aluvión de baja magnitud que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, es decir, cerca de las zonas donde se concentra el agua, generalmente durante el periodo de lluvias. Los huaicos son un peligro natural al cual las personas pueden ser vulnerables. Pero ¿qué cosa es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es el grado de exposición y fragilidad de los seres humanos frente a un peligro artificial o natural, como por ejemplo un huaico. Es decir, algunas personas pueden ser más vulnerables que otras. ¿De qué va a depender? Vamos a ver a continuación de qué va a depender que uno sea más vulnerable que el otro. Los huaicos por sí solos no causan pérdidas de vidas ni de bienes materiales. Esto ocurre por diversos factores, entre los cuales se mencionan principalmente dos. Aquí están los dos factores: exposición y fragilidad. La exposición, ¿qué cosa es? Son las decisiones de los seres humanos de construir sus viviendas en zonas de peligro, es decir, se exponen al peligro. Por ejemplo, construir viviendas en el cauce de un río que se ha secado hace mucho tiempo, pero que en cualquier momento puede volver a tomar su lugar arrasando con todo a su paso. Es lo que sucede en Chosica todos los años. La gente siempre está construyendo sus casas ahí en la quebrada por donde ha habido un río. Pero ellos dicen, no, ya está seco. Pero cuando viene la temporada de lluvias, justamente por ahí pasa el huaico, porque ese es su camino natural. Entonces se dice que estas personas se han expuesto al peligro. Otro factor de vulnerabilidad es la fragilidad. Son las condiciones de desventaja o debilidad de los seres humanos y sus medios de vida frente a un peligro. Por ejemplo, las casas construidas con materiales como el adobe o madera sufren mayores daños que las casas de concreto en caso de algún desastre. Eso es obvio, ¿no? Una casa con material noble resiste mejor que una casa frágil. Aquí está la fuente también de donde salió este recurso, este texto. Es una fuente confiable. Entonces, a partir de esta información ya podemos hacernos algunas preguntas para ir analizando un poquito y llegar a responder nuestra pregunta de discusión. Número 1, ¿qué son los huaicos? Ya lo mencionó, eso. Aluviones de muy baja intensidad. Son suaves en realidad. Para lo que pasó en Tacna, en realidad es suave ese huaico. ¿Por qué ocurren? Por la acumulación de lluvias, ¿no? Intensas lluvias. ¿Por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos? Dijimos dos factores: la exposición y la fragilidad. ¿Otras preguntas más? No, primero vamos a ver esta infografía ahora. Esta infografía nos va a mostrar qué es lo que pasó allá en Tacna. La quebrada del Diablo, en primer lugar, dice que cruza Tacna. Es decir que desde aquí, por toda esta zona, hace 100 años hubo un río. Por ahí ha habido un río. Lo que pasa es que ese río se secó con el tiempo. Entonces, número 1, dice, las lluvias saturan el suelo y lo vuelven poco estable. Aquí se fue juntando la lluvia. Iba lloviendo y lloviendo, se iba acumulando el agua, y tú sabes que cuando pisas una tierra que está bien mojada, esa tierra se hunde, ¿no? Está muy suave. Entonces eso fue lo que empezó a suceder. Toda la zona donde estaba embalsada el agua, donde estaba juntado el agua, se fue derramando lentamente, se fue suavizando la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Este río, cuando ya se formó toda la laguna, tomó su cauce original y barrió con las casas que encontraba a su paso. ¿Por dónde se fue ese huaico? Pues por donde normalmente era el río. A eso se le llama el cono de riesgo. Toda esta parte roja es la zona por donde debería siempre pasar ese huaico. Quiere decir que todas las personas que construyeron sus casas en esta zona, La Florida, La Rotonda, Mercado Bravo, el terminal terrestre, son lugares que se han expuesto al peligro. En cambio, todos aquellos que están a los costados, lejos, ellos están libres en cambio, porque por ahí no va a pasar el huaico de manera normal.
Entonces las personas se han expuesto al construir sus casas aquí. ¿Ok? Eso es lo que ha sucedido entonces en este huaico en la quebrada del diablo. Ahora podemos hacernos algunas preguntas más para ir reflexionando. ¿Cuál de los factores de vulnerabilidad causó este desastre? ¿Y por qué? ¿Cuál fue? ¿Fue la exposición o fue la fragilidad? Naturalmente fue la exposición, por haber construido sus casas en el cauce del río. ¿Las personas que construyeron sus casas en el cauce del río o cerca de él se exponen a ser afectadas? Por supuesto que sí. Da una razón. ¿Por qué? Las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río, ¿se exponen a ser afectadas? Por supuesto que no. Son más inteligentes, ¿verdad? Ahora, da una razón. ¿Por qué ellos no están expuestos? Porque el río pues no va a pasar por ahí, ¿no? No es su camino natural. Ahora pensemos un poquito en nuestra comunidad, aquí en la zona donde vivimos. Particularmente yo estoy en San Martín de Porres, Los Olivos, esa es nuestra zona. Estamos lejos de los ríos, lejos de montañas también. ¿Sabes de algún fenómeno natural ocurrido en tu comunidad que haya afectado a las personas? ¿Y cuál fue ese fenómeno natural? Naturalmente aquí huaicos, como dijimos, no se van a presentar. En esta parte donde yo estoy hablando, en la zona de San Martín Olivos. Pero un sismo sí. El sismo sí nos afecta a todos. ¿Cómo afectó este fenómeno a las personas de tu barrio o comunidad? Pues nos afectó de muchas maneras, ¿verdad? Nos asustó, movió nuestras casas, sobre todo es el miedo psicológico. ¿Y qué hizo vulnerables a las personas de tu barrio o comunidad ante este fenómeno natural? ¿Qué nos hizo vulnerables? Uno, como dijimos, no es la exposición. Para nosotros no es la exposición, porque el sismo afecta a todos. No importa dónde construyas tu casa, el sismo nos va a afectar a todos. Pero sí la fragilidad, las condiciones de construcción de nuestras viviendas. ¿Qué más? El no estar preparados, no tener nuestras rutas de escape, de repente tener bloqueados esos caminos por donde vamos a salir, no haber conversado con los familiares, saber por dónde vamos a salir en el caso de los sismos. Es decir, la falta de prevención es lo que más nos va a volver vulnerables ante un sismo. Ahora sí ya podemos responder a la pregunta que nos habíamos planteado al inicio. Esta pregunta ya la puedes contestar tú a partir de todo lo que hemos visto y dialogado con esta información. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? Hay dos factores. ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o un poblado frente a los huaicos? Lo detallas tú ya con tus propias palabras a partir de todo lo que hemos nosotros aprendido hoy día. Espero, chicos, que esto de verdad les sirva mucho, sobre todo para estar prevenidos frente a otros fenómenos naturales, no tanto los huaicos por nuestra ubicación, pero sí los sismos, que sí nos debe llamar muchísimo la atención y que todos los años siempre Defensa Civil nos está pidiendo que nosotros nos preparemos, pero que a veces lo tomamos a la broma, ¿no? Cuando hacemos esto de los simulacros, y deberíamos de verdad ya tomarlo más en serio. No olvides conversar con tu familia de lo que has aprendido hoy, comparte lo que has aprendido y si es posible pues conversen acerca de qué van a hacer frente a la ocurrencia de un sismo. Revisa las ventanas, que los vidrios estén marcados con cinta adhesiva para que no se desprendan fácilmente. Libera esos espacios por donde van a ustedes a salir. La mochila de emergencia, que es tan importante, ¿verdad? Bien, el día lunes vamos a proseguir con la segunda parte de esta actividad. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias.